Bienvenidos a Creciendo en Conciencia, un espacio creado por el Jardín Infantil Sol Naciente, donde nos dedicamos a acompañar el crecimiento integral de los niños, respetando sus ritmos y estilos de aprendizaje para que crezcan de manera natural y en armonía. Soy Ana Cecilia Osa, fundadora de Sol Naciente con 23 años de funcionamiento. En cada episodio exploraremos juntos temas clave como la pedagogía consciente, estrategias de crianza responsable, entre otros aspectos. Acompáñanos en este viaje hacia una crianza y educación más consciente. Un saludo muy afectuoso para todos. Estamos felices por acá en este campus que nos está abrigando hoy la Escuela de Ingeniería de Antioquia y nosotros desde Sol Naciente motivando mucho a reflexionar permanentemente acerca de la educación. Entonces hoy nos complace tener un invitado de superlujo que es José Manuel Restrepo, actualmente el rector de la Escuela de Ingeniería, y de una manera muy especial, muy cálida, aceptó esta invitación de Sol Naciente para que conversáramos acerca de la educación y es la educación a lo largo de la vida. Entonces vamos a tener una temática muy importante donde desde la reflexión de él como padre, como ahora comandante y director de esta escuela, está avanzando en procesos formativos trascendentales. Saben que desde Sol Naciente siempre estamos buscando que haya una mirada de la educación a lo largo de la vida y nosotros generalmente ponemos en perspectiva de futuro a los papás. Es no pensar solamente en lo que está pasando en esta primera etapa, sino que con esas acciones que yo hago día a día, que estoy proyectando para el futuro. Entonces, qué rico que hoy podamos estar acá. Entonces, bienvenido a la invitación de Sol Naciente y yo feliz de estar en este campus, José Manuel. Entonces, qué rico que nos saludes, te presentes y empecemos a conversar un poco acerca de este tema tan bonito que es la educación a lo largo de la vida. Primero, Ana Cecilia, muchas gracias por la invitación. Esto es una invitación mutua, porque yo te invito al campus de la Universidad de IA y tú me invitas a tu Instagram Live y a este podcast también que estamos haciendo en este momento, compartiendo con tanta gente a quien saludo especialmente hoy, sabiendo que entre otras además va a llegar más gente después, porque pues este tipo de programas recurrentemente se van repitiendo. Qué bonito hacer una reflexión de fondo sobre la educación. Yo digo que soy educador desde la casa porque soy padre de familia, Así es. incluso desde mi propia casa porque tuve también a mis padres de familia como protagonistas de esa formación. Vengo de una familia de educadores también. Varios de ellos han sido fundadores de colegios, rectores de colegios, profesores, maestros de colegios, de universidades. Y yo tuve la fortuna de, a lo largo de mi vida, arrancar en el mundo académico muy joven, Así es. trabajando en la Universidad del Rosario en aquel momento. Y de ahí en adelante ha sido una carrera que me ha enamorado y es la carrera de la actividad docente, de compartir con los estudiantes, de formar nuevas generaciones. Después ya como padre de familia con mi señora, pues nos corresponde y nos correspondió la formación de nuestros hijos. Hoy pues son hijos que ya están entrando al mundo universitario y es muy grato el poder aprender también de esa experiencia de vida como maestro, porque al final un padre es un maestro. Totalmente. Entonces, pues muy grato poder estar aquí hablando de tantos temas tan importantes. Qué bonito, excelente. Y por eso coge más trascendencia este espacio por esa posibilidad que tenemos y esa fortuna de ser padres. Entonces, bueno, me encanta, yo quiero iniciar con una frase o un elemento importante que nos regala Peter Senge y es que dice que el aprendizaje más profundo es que se hace desde la pasión y tú bien lo estás mencionando ahí. Ha sido producto de tener familia que está conectada con la educación y además de esa pasión por la formación a lo largo de la vida, es como esas experiencias de formación se conectan con las experiencias de vida. Entonces, aquí es muy importante empezar a mirar como desde esta experiencia tuya, ¿qué consideras esencial para fomentar una base sólida en la formación de los niños, los jóvenes, los adultos, pues a lo largo de la vida? Para ti, ¿qué es esencial en ello? Yo creo que, digamos, hay muchos elementos esenciales. Tú pones de presente uno muy relevante, que es la pasión. Ajá, Yo creo que uno sí tiene que lograr encender la pasión
en los jóvenes, en los niños, también en los adultos, en la Total. educación posgradual. La pasión mueve montañas. Y yo diría, hay como varias características que en la educación son relevantes. Primero, cómo lograr que los niños desde muy jóvenes aprendan a motivarse a sí mismos para de esa manera ser capaces de motivar a otros. Y eso supone que el maestro tiene que ser realmente motivante para esa juventud. ¿Cómo se motiva un joven? Yo creo que se motiva desde varias aristas. Uno, cómo despertar el sentido de la curiosidad, por ejemplo. Cómo lograr que un niño en tu jardín, cuando llega un pajarito al aula de clase, sea ese un motivo de conversación que dé lugar a por qué los pájaros vuelan, por Así ejemplo. es. Ajá. ¿Por qué los pájaros tienen ese color? ¿Son todos iguales o no lo son? La curiosidad hace la diferencia en la formación de un ser humano. Yo creo que eso es muy relevante. Lo otro es cómo lograr jóvenes que sean conscientes de que estamos en el mundo como pasajeros de un tren en donde tenemos un compromiso de vida con otros, un sentido de trascendencia. Dicho de otra manera, ¿qué tanto formamos generaciones de niños y de jóvenes conscientes de sus privilegios? Sí, pero de las responsabilidades que de allí se derivan y conscientes de la realidad de otros que nunca van a tener esas mismas oportunidades que ellos tienen. Ujú. Llámalo tu vocación de servicio o sentido de trascendencia. Me parece que también hay que hacer un gran esfuerzo en la educación para formar gente auténtica, gente distinta, que no quiera parecerse a nadie, que no quiera ser el premio seco de nadie, sino que quiera ser el premio mayor. Porque al final cada uno de nosotros tiene un proyecto de vida individual. Dice William Deresiewicz, profesor de la Universidad de Yale, en un libro maravilloso que se llama Excellent Sheep, Ovejas Excelentes, que nos hemos acostumbrado a educar a jóvenes que terminan pensando lo mismo, comiendo lo mismo, yendo a los mismos bares, frecuentando los mismos lugares, leyendo los mismos libros y se vuelven casi que commodities, seres intercambiables. Hay que descubrir proyectos de vida individuales. Entonces el maestro tiene que ayudar a descubrir esa autenticidad. Me parece que también hay que lograr una educación desde muy chiquitos alrededor del amor reflejado en el servicio, pero también del amor por lo que se está haciendo. Y eso qué importante es en los primeros momentos de la vida, por ejemplo en la familia. No consigo una educación en familia que no parta del amor. Y creo que también hay que inyectar una buena dosis de coherencia a los niños, entre lo que piensan, lo que dicen, lo que hacen, los hábitos que construyen, que en el fondo se construye también a través del ejemplo. Y con eso cierro este punto diciendo, tal vez Newton decía, el ejemplo no es la mejor forma de aprender, sino la única. ¿Qué ejemplo le estamos dando a nuestros hijos? Ujú. Pero ejemplo de verdad, no ejemplo en teoría o en el discurso, que eso es fácil, en la práctica. ¿Qué ejemplo estamos entregándole a la sociedad? Excelente. Ahí has tocado un montón de elementos absolutamente trascendentales. Uno que para nosotros en primera infancia, que es vital, que es la despertar, el asombro, la curiosidad. Dice Catherine Leculier que leí un libro muy bello de ella y recuerdo que siempre decía, el asombro tiene que ser el motor para avanzar en la educación y no solamente para los niños, sino para los jóvenes, y lo decías para los adultos. Ahora es muy rico ver que personas ya en una adultez temprana están buscando posibilidades de aprendizaje muy ricos y veo inclusive cómo las universidades están abriendo espacios para personas que están en procesos ya de jubilación. Entonces me encanta que lo estén desarrollando así. Y te lo voy a poner de la siguiente manera. Tú en Sol Naciente logras desarrollar ese espíritu de curiosidad y esfuerzos como el tuyo son los que hacen que Antioquia sea una tierra de emprendedores. Así es. Porque es que el emprendimiento no aparece de la nada. El emprendimiento aparece desde ese espíritu de hacerse la pregunta que es Ujú. y de ser curioso. Ajá. Entonces tú logras formar futuras generaciones de empresarios. Porque después de esos primeros momentos viene cómo despertar el sentido de la creatividad. Que yo creo que en los colegios no siempre se logra. Ajá. Porque los colegios se parecen al mismo modelo de colegio de hace 100 años. Un profesor que le dicta. La mayoría de colegios. Hay otros que no. ¿Cómo lograr desarrollar unas nuevas prácticas pedagógicas en el aula, en los colegios, para también ser innovadores? ¿Cómo inyectarle tecnología?
Y en el mundo universitario vuelve y juega. ¿Cómo desarrollar ya ahí sí capacidad de creación? Capacidad de creación de empresa, capacidad de innovación, capacidad de desarrollo tecnológico, para que cuando esa persona se forme en el doctorado, pues tenga toda la apertura a hacerse las preguntas que son alrededor de hipótesis de trabajo en frontera de conocimiento. Entonces, creo que tú eres protagonista de ese esfuerzo de construcción de esos futuros empresarios por la vía de la tecnología. Así es muy lindo y yo siempre, inclusive recuerdo que alguna vez con el rector anterior de AFIT, Juan Luis, yo le decía, hey, es que no tienen que mirar solamente a los colegios, qué rico que los rectores de las universidades nos convoquen más también a los jardines infantiles, porque ahí mencionas un elemento que es fundamental y yo creo que es donde nosotros a través de la exploración, todo lo que es experiencia para los niños, un aprendizaje conectado con la naturaleza, es que vamos formando esos futuros investigadores. Y no es a través de procesos que sean psicorrígidos, academicistas, tradicionales, sino que tiene que ser en ese momento lúdico, rico, donde ellos empiezan a despertarse al mundo y nosotros eso a través del acompañamiento, de ser guías, les vamos llevando a que sean curiosos, a que se hagan preguntas y a que investiguen, verlos cómo se asombran por la transformación de las plantas. Por ejemplo, en Sol Naciente tenemos mariposario y cómo ellos van viendo esa evolución y eso les va haciendo les motiva mucho a hacer búsquedas importantísimas, eso me encanta. Y ahí conectamos también con algo que mencionabas ahora, y es que la educación a lo largo de la vida, desde chiquitines hasta adultos y muy especialmente también en la universidad, debe formar seres que sean comprometidos con muchos aspectos, no solamente con lo académico, con la investigación, sino con ese respeto por la naturaleza, por todos los entornos en los que están habitando. Y ahí yo impulso mucho y veo que a partir de pandemia sobre todo viene haciéndose una transformación, no solamente en la educación básica, sino en la universitaria, que a veces yo tenía papás en Sol Naciente, doctorados, y me decían, Ana, qué rico yo poder trabajar mis áreas como las trabajan acá. Yo se puede. Es decir, tiene que cambiarse la educación y tiene que motivarse mucho a que no solamente en los jardines haya exploración, disfrute por el aprendizaje, sino que tiene que ser en los colegios y en las universidades, trabajar por proyectos que motiven a estos jóvenes. Yo diría una cosa importante, Ana Cecilia, y es el valor de la integración hacia atrás viene por el hecho de que, en mi opinión, quienes más han hecho procesos de cambio y de transformación son los jardines y son los colegios, Sí. comparativamente con la universidad. Entonces, si uno quiere aprender de innovación pedagógica, pues tiene que ir a los colegios y a los jardines. Si uno quiere aprender de nuevas metodologías o prácticas pedagógicas, como por ejemplo aprender haciendo o aprender siendo, hay que ir a los colegios y hay que ir a los jardines. Es muy bello, es el tesoro que encierra la educación, que lo decíamos, aprender a ser, aprender a sentir, aprender a hacer, a descubrir, a convivir en contacto con la naturaleza, eso es muy bello. Y entonces eso significa que si uno como universidad no se devuelve a esos sectores de la educación, pues se queda cojo o por lo menos pierde la oportunidad de renovarse. Y yo siempre he llegado a la conclusión de que las universidades desafortunadamente muchas veces tienden a parecerse a Jurassic Parks, lugares de enorme interés pero crecientemente irrelevantes para un mundo que la supera. Y como protagonistas de la educación no podemos darnos el lujo de que eso suceda. Entonces hay que aprender de experiencias transformadoras como la que ustedes están liderando en Sol Naciente, alrededor de aprender, por ejemplo, a sentir. Acabas de decir algo muy importante. Cómo nos cuesta de trabajo también formar seres humanos que se permitan ser, que se permitan llorar, que se permitan reírse, que se permitan disfrutar, que se permitan emocionarse. Y entonces nos concentramos en el mundo universitario muchas veces en el dato, en el número, en el ranking, en la prueba, en la evaluación, y descuidamos lo subjetivo de la educación. La pasión, la responsabilidad, la integridad, el compromiso, la alegría, el sentimiento que se puede convertir tan o más importante que lo otro. Porque hoy los empleadores están buscando agentes integrales, personas integrales. No están buscando máquinas. Si fueran a buscar máquinas, consiguen mejores máquinas que esas.
Total. Entonces, ahí, José Manuel, me encanta esta conversación contigo porque vamos tomando elementos fundamentales y ahí me encantaría, o sea, ya hemos hablado de la creatividad, de la curiosidad, en ese rol como padre, como educador, como referente de una universidad, ¿qué hacer entonces para tener muy conectados a los niños, a los jóvenes, con este mundo de la educación que está siendo tan cambiante, que está revolucionándose tanto, que a veces se van cansando y uno ve inclusive, a mí nunca me había pasado, pero uno va viendo ya que del colegio le van contando a uno que hay niños de segundo, tercer grado que ya no quieren aprender. Entonces hay unas tensiones muy fuertes en la educación y en ese acompañamiento como padres. Integremos roles para ver entonces qué luces les vamos dando a las personas que se nos están Yo, conectando. yo lo que diría es posible que muchos de los jóvenes los vayamos perdiendo a lo largo del camino educativo porque no hemos sido capaces de desarrollar ese espíritu de motivación en el aprendizaje. Es decir, cómo lograr motivar a los jóvenes a que se enamoren del aprendizaje, Ujú. a que se enamoren del conocimiento, a que se enamoren de ese paso a lo largo de su vida, que ir al colegio, ir a la universidad, ir al jardín, sean un motivo de alegría. Hablábamos de la pasión anteriormente, pero que exista una motivación mucho más allá de una nota o de un título, porque es que hay veces ya para muchos jóvenes ni siquiera lo relevante es el título. Así En el es. pasado lo relevante era el título, pero ya el título no es lo relevante. Lo relevante es el aprendizaje en sí mismo. Ajá. Tampoco podemos caer en el otro extremo, de decir entonces ya no importa ni el aprendizaje ni el título, porque entonces, pues no, tendremos una sociedad de personas que no están formadas ni educadas. Yo creo que lo relevante es cómo lograr despertar una llama de la motivación en los jóvenes. Y eso supone romper con esquemas tradicionales, romper con lo repetitivo, romper con la memoria, por ejemplo. No es que la memoria desaparezca, romper con el aprendizaje memorístico. Es crecer en esos otros componentes subjetivos, ya los decía yo, eh, el amor, la felicidad, la integridad, la ética, la responsabilidad, el compromiso y cómo transformando el proceso educativo, transformando al maestro, porque es Completamente. que si no transformamos al maestro aquí tampoco va a funcionar nada. Eh, cómo ese maestro genuinamente se convierte en un guía que orienta, que coordina y que enamora, que apasiona. Eso para que no sean simplemente profesores, sino genuinamente maestros. Profesores o instructores, hasta fácil de lograr. Es más, creo que ChatGPT sería mejor instructor que cualquiera de nosotros. Pero, maestro, ChatGPT no puede ser un maestro. Nosotros somos los maestros, porque Así es. transmitimos ejemplo, transmitimos valores, transmitimos sentimiento, transmitimos conocimiento. Y eso es mucho más completo. Es muy interesante esto que dices. Y yo tuve el privilegio de estar en un evento hace muchos años con Paulo Freire, que estuvo acá en Medellín, y tiene una frase muy bonita que dice, es que la educación no cambia el mundo. La educación tiene que cambiar a las personas que van a transformar el mundo. Y por eso esas personas que van a transformar al mundo tienen que tener una visión ética muy importante. Entonces, ahí toco un elemento que me parece fundamental, porque también estuve en un evento este sábado que Cerebrum orientó acerca del desarrollo del cerebro conectado pues como con lo significativo que tiene que ser que lo entendamos como maestros para acompañar de manera importante. Y uno de los ponentes, un subsecretario, recuerdo que se llama Jorge Iván Ríos, dijo algo que a mí me inquietó demasiado y decía, la sociedad no nos está ayudando mucho a fortalecer el tema de la educación. Los papás, ojo papás, menos. O sea, a veces en la familia hay muchas carencias en torno al tema educativo. Quienes estamos soportando ese fuerte de la educación somos las instituciones. Entonces, ¿cómo conectar, o sea, cómo inspirar a estos papás para que realmente apoyen procesos formativos, eso, que tengan amor, que tengan pasión, donde haya creatividad? ¿Cómo inspirar a estos maestros también para decir somos un soporte,
para la formación trascendental del ser humano, que no está solamente como en lo cognitivo, sino que ya hemos hablado, o sea, tiene que haber habilidades socioemocionales absolutamente potentes en un maestro de universidad que está trabajando cálculo, no sé qué, y en un maestro de primera infancia que está acompañando a los niños a un taller de arte, a la lectura de un libro. ¿Qué vamos a hacer entonces? Yo arrancaría primero con los profesores, porque los profesores muchas veces terminan ejerciendo el rol de una carrera profesional, como decir, el, el ingeniero pues hace puentes, entonces el profesor ¿qué hace? Pues hace clases. Y estamos descuidando un rol mucho más profundo de ser profesor, y por eso para mí es ser maestro, que es ser formador y forjador de seres humanos, es dejarles carácter, es permitirles ser autónomos para que la universidad forme desde la autonomía. Y cuando estás en la universidad, cómo desarrollar esa autonomía para ir más lejos, más allá incluso de la frontera del conocimiento. Entonces uno necesita unos maestros muy especiales, unos maestros en donde se combine la dimensión ética, la dimensión de responsabilidad, la dimensión de justicia, la dimensión de servicio, la dimensión de compromiso, De búsqueda, la del dimensión aprendizaje. de emprender, la dimensión de conocer, la dimensión de innovar, la, tantas dimensiones que hacen que el rol de un maestro es mucho más complejo. Entonces, ahí es cuando uno dice, por Dios, ¿por qué no podemos lograr que más personas se enamoren de ser maestros? Por ejemplo? Es triste cuando uno llega a los colegios y entonces pregunta, ¿aquí quién quiere ser maestro? No levanta la mano nadie, como si eso fuera de mal gusto. Y la verdad, yo me siento más orgulloso en mi condición de maestro que Qué de rector, bonito, qué bonito. porque yo soy maestro al final, soy maestro de mis alumnos, yo tengo aquí mi clase de economía general y la disfruto más que la condición de rector, porque creo que es el único momento en donde tú sabes que le regalas a esos jóvenes gotas de esperanza, Qué bonito. gotas de esperanza en un futuro mejor. Ujú. Cuando logremos maestros así, yo creo que transformaremos el sistema educativo también. Muy importante. Y ahí es fundamental y mirar esa experiencia de ustedes como Universidad José Manuel frente a veces que yo lo veo muy apretado, sobre todo en los colegios. Nosotros como jardines tenemos mayor flexibilidad, sin embargo somos sujetos de estar revisándonos todo el tiempo, pero a veces nos ponen en una carrera loca de seguir currículos, de llenar documentos, de tener que cumplir con unos programas que a veces están absolutamente desenfocados de lo que están necesitando, o sea, los jóvenes. Inclusive a mí me encanta una experiencia que yo la he visto en Bogotá con el Instituto Merani. Ellos se han como... se han rebelado un poco contra el sistema educativo y han demostrado que no siguiendo a veces esos esquemas que uno dice, todo en la vida, la familia, la universidad, el colegio, el jardín, tiene lo social, tiene que tener estructura. Pero a veces esas estructuras que están tan rígidas y que se quedan anquilosadas en el pasado no nos permiten ir como en la vía donde los niños, los jóvenes nos están pidiendo que hay que mover las cosas. Entonces, ¿qué hacer para que no tengamos que estar tan acartonados a unos sistemas que hacen que el maestro no se mueva, que las instituciones no nos movamos y que los niños y los jóvenes vayan perdiendo como esa motivación? Yo te lo pondría de la siguiente manera. A mí me parece que desde el punto de vista de política pública, que se relaciona con el currículo, que se relaciona con las prácticas de cómo administrar los personales docentes, los estatutos profesorales y tantas otras cosas que se inventan. Me parece que buena parte de esa política pública terminó burocratizándonos y casi que cuadriculando completamente el modelo educativo. Y hoy lo que estamos descubriendo es que el modelo educativo no es cuadrado, ni siquiera es un círculo. No tiene forma. Es amorfo en el fondo. Porque se puede llegar por distintas vías, porque tú y yo tenemos inteligencias distintas, hay inteligencias múltiples. Hay inteligencia académica, hay inteligencia social, y hay inteligencias sociales distintas, y hay inteligencias académicas también distintas. Ajá. Entonces, cuando tú tratas de imponer un modelo absolutamente cuadriculado a alguien, corres el riesgo de que ese alguien o no desarrolle todo su potencial o no llegue, o sea, o no logre realmente el cometido de la educación.
me parece que hay que empezar a romper con esa burocratización del proceso formativo. Y hay que empezar a romper con que el currículo tiene que ser así y no así. Es que la educación no puede ser así, porque los seres humanos somos distintos por naturaleza. Ujú. Y lo mismo pasa con la forma como se administran los profesores. Y lo mismo pasa en el mundo universitario. Hoy en día yo, después de haber implementado, por ejemplo, modelos tipo estatutos profesionales en universidades muchas veces, o modelos tipo planes de trabajo en el mundo universitario, llega a la conclusión que de pronto eso no nos está ayudando, nos está deteniendo, se está convirtiendo como en un lastre. Y lo mismo pasa en lo curricular. Hoy necesitamos política pública que diseñe mecanismos innovadores para que los jardines infantiles, los colegios y las universidades puedan permanentemente estar en cambio, porque el mundo es de cambio. La inteligencia artificial nos cambió en 4 meses como sociedad. Entonces imagínate, si ese concepto nos cambia en 4 meses, yo creo que va a tener una política que me limita y que dura años. Eso no tiene ningún Totalmente. sentido porque entonces nos quedamos rezagados. Ahí hay un elemento importante que estás tocando y tiene que ver con la tecnología, con la inteligencia artificial. Desde tu rol como padre, como educador, como rector de una universidad, ¿qué elementos crees que podríamos integrar eso en las familias, en las universidades, para que esa tecnología, esa inteligencia artificial no sea como el sustituto de la formación, sino que sea un complemento? Porque yo veo a los papás enredados, inclusive a los maestros, los veo a veces muy enredados y uno dice, ¿cómo hacer? Porque uno los ve y ya me encanta, o sea, yo he visto en los colegios que están desmontando el uso de los celulares y no para ir en contra de la tecnología, porque ya sabemos todo lo que esto nos inspira y nos apoya, sino para entender que los jóvenes, los niños, los jóvenes de colegios y de universidades están en una etapa es para interactuar, para relacionarse con el otro. Yo no aprendo solamente pegado de una pantalla y puede que esté leyendo, que la mayoría de las veces no estoy leyendo, sino que estoy viendo cosas sin sentido. Entonces, me ha encantado que en muchos colegios han dicho, no se prohíbe, sino que se regula. Y eso ha generado, yo inclusive hace poco estuve en una institución y nos contaron que habían desmontado los celulares. Y yo me fui, a mí me encanta preguntar y irme por los espacios y le pregunté a unos jóvenes, hey, ¿qué está pasando ya que les quitaron el celular? Pues que ya no lo están utilizando. Y dijeron, fue muy duro al principio, pero ahora ha sido la maravilla. Jugamos, nos conectamos, nos reímos, peleamos, nos concentramos más y los profesores también han tenido una mirada muy distinta ya frente a la educación porque dicen, ya estos muchachos otra vez estamos interactuando, e inclusive están cambiando mucho lo que decíamos ahora, los modelos tradicionales, entonces están creando espacios muy ricos de compartir, de construir proyectos. Entonces, ¿qué vamos a hacer pues con todo esto, querido José Manuel? Esa es una gran pregunta y está aquí anotando una idea y es la siguiente. Nosotros creo que en el modelo educativo de hoy debemos tener la capacidad de desconectarnos para conectarnos. Ujú. Entonces, nos desconectamos de la tecnología para conectarnos con otras cosas que tenemos que conectarnos, para conectarnos con los sentimientos, Qué bonito. para conectarnos con el arte, para conectarnos con el otro, para conectarnos humanamente, para conectarnos con las emociones. Porque si seguimos conectados a la tecnología, de pronto allí sí nos desconectamos de las emociones, de nuestro otro yo, y terminamos formando una parte del cerebro y la otra no. Entonces, yo creo firmemente en que en colegio no significa rechazar la tecnología, ni desechar la tecnología. Ujú. Significa desconectarse de la tecnología para conectarse con las emociones, con el sentimiento y con el corazón, y con el otro. Pero en otro momento, me desconecto de eso para conectarme con la tecnología. Para, por ejemplo, llegar a casa y descubrir que un ChatGPT puede ser un gran mentor, Ujú. que me ayude a encontrar una respuesta o me ayude a estudiar una respuesta alrededor de un problema o de un desafío. Ya lo memorístico no tiene sentido, porque entonces con ChatGPT tú contestas cualquier cosa y siempre contestas con 100 puntos. Pero de pronto un problema, un desafío, plantea ya algo
en donde el ChatGPT se convierte en tu mentor para que tú contestes mejor y Ujú, para que tú hayas hecho una investigación. ujú. Nada de eso igual reemplaza las conexiones con las emociones, porque eso no se logra con el ChatGPT. Por eso tiene sentido que en el colegio, como he visto ya varios colegios que están empezando a tomar esa decisión, yo lo veo en mis hijos que están en colegio, uno de los colegios que tomó la decisión de hacer esto en Colombia, y creo que ha cambiado significativamente y en positivo el modelo formativo, porque Completamente. están descubriéndose a sí mismos y descubriendo a los otros, no a través de un chat, no a través de un WhatsApp, no a través de un snapshot, sino están conociendo al otro como ser humano. Sí, es tan valioso eso y es tan significativo porque de verdad que uno mismo pues se inquieta cuando en conversaciones, no es que yo te estoy escuchando, es que yo te estoy oyendo, es que yo te estoy poniendo atención y realmente hay una desconexión absolutamente triste. Y ya sabemos lo que está pasando por el uso inadecuado, no es que se prohíban, sino el uso inadecuado de las pantallas, todo lo que tiene que ver con salud mental. Pero a nosotros nos pasa. Mi señora me regaña muchas veces porque A, estoy conectado al a celular. todos, todos, Y, sí, y sí. tú le regañas a tu hijo también porque está conectado al celular y él te regaña a ti también. Ajá. Entonces, hay que darnos la oportunidad de desconectarnos para conectarnos. Claro, y la posibilidad de que nos hagamos ese tipo de reflexiones. Ahí es cuando uno dice, listo, es la familia, es esa base sólida para empezar a crear nuevas formas. Y las nuevas formas, más que nuevas, sino retomar esas que son esenciales. ¿Y qué tal que yo no le pueda decir a mi esposo y a mis hijos, hey, conéctate conmigo? O que yo no abra el espacio para que ellos también a mí me inviten a veces a desconectarme. Entonces de eso se trata. Y lo mismo puede pasar en los colegios, en las universidades. Fundamental entonces es que siempre nos estemos haciendo la reflexión de que hey, primero la persona y luego lo otro. Pero es efectivamente, o sea, todo el tiempo nos estamos llamando el planeta Tierra, porque es que esto es muy adicto. O sea, Ah, no, eso está. esto es una adicción impresionante y nos va comiendo Tiempo, vida. exactamente vida. Ahora hablabas de tus clases de economía y yo decía, bueno, listo, o sea, que te encantan. ¿Y cómo un rector de universidad, un profesor acá de economía, papá, cómo podría trabajar esa clase? Nosotros en los jardines los llamamos talleres, pero toda esa clase de economía de una manera entonces distinta para que sea inspiradora y que a los jóvenes les motive a indagar, a investigar, inclusive que puedan llegar a la casa a conversar con los papás de que tienen un profesor súper wow, que es José Manuel, que nos está planteando la economía desde otra mirada distinta. Te voy a contar, yo hice un posgrado en alta gerencia y casi me enloquezco con microeconomía. O sea, todo el mundo sabía que yo estaba en ese momento en esa materia porque me llamaba y yo estoy estudiando microeconomía, tuve que contratar, pero no la entendía ni nunca el maestro me dio formas distintas para conectarme con ella. Entonces, ¿qué hacer para que no solamente a través de la primera infancia motivemos a los niños al aprendizaje que sea delicioso? ¿Cómo lo conectas tú y cómo vamos a inspirar a estos jóvenes? Creo que primero pones el verbo que es conectar. Ajá, Esta clase, por ejemplo, llega a personas que podrían decir, ¿para qué diablos estudio yo economía si estudio ingeniería geológica? Por poner un ejemplo. No estoy diciendo que no se necesite, simplemente estoy diciendo que hay que lograr una conexión. ¿Cómo intento yo conectarme con mis estudiantes? ajá. Me intento conectar a través de los problemas del día a día que ellos están viendo, Excelente, de lo que excelente. leen en la prensa, de lo que oyen en el noticiero, de lo que ven en una noticia a través del Internet, de lo que escuchan en un medio de comunicación. A través de esos temas, yo siempre abordo una problemática. Entonces, si estamos hablando, por ejemplo, de el equilibrio del mercado, que te lo viste en microeconomía, A mí ya se me olvidó, antes, porque no me enseñaron para la vida, sino para una bendita gota. antes de llegar a eso, por ejemplo, antes de llegar al equilibrio de la oferta y la demanda y el precio de equilibrio, que es lo que te enseñaron, ya se te olvidó, yo les empiezo a preguntar sobre cuando ellos van al cine, por ejemplo, aquí en Medellín, cuando ellos van al Tesoro a cine, ¿qué tipo de asientos existen en el cine? Entonces le dicen a uno lo obvio, general y Preferencial. preferencial. Yo les pregunto, ¿y por qué existe eso? Entonces me dicen, no, porque el señor del cine quiere cobrar más.
Pero entonces, ¿por qué quiere cobrar más? Pues porque hay unos que están dispuestos a pagar más. Y ahí yo introduzco un concepto que se llama discriminación de precios. Pasa en los aviones, pasa en los cines, pasa en En los infinidad de cosas, conciertos, pasa en los en conciertos formaciones ya también y académicas. pasa también cuando tú vendes, por ejemplo, en un supermercado macro versus un supermercado pequeño. ¿Vendes en bloque o vendes en poquito? Entonces, eso se llama discriminación de precios. Pero cuando uno quiere explicar discriminación de precios, ahí sí le toca volver a la oferta y la demanda. Ajá, Pero ahí le encuentran sentido a lo que ajá. están viendo. Si no, no le encuentran sentido. Otro ejemplo, si estamos hablando de políticas de fijación de precios, entonces yo les pregunto si, si me cuentan cómo funciona la definición de precios del acueducto alcantarillado en Medellín. Y entonces empezamos a hablar de PM y tal, y a partir de ahí llegamos al concepto. Entonces, yo creo que desde los problemas uno puede encontrar el concepto mismo. No significa que no llegue en profundidad al concepto, pero le encuentra sentido al concepto. Qué bien. Qué rico que hubieras sido mi profesor de biología, porque me hubieras quitado muchos desvelos. Qué cosa tan templada. Bueno, aquí es muy importante entonces, José Manuel, empezar como a reconectar un poco con ese rol también del padre frente a todo este proceso educativo y cómo generar desde esa mirada del padre que haya disciplina. Ahora decíamos, o sea, tiene que haber amor, tiene que haber acompañamiento, pero es muy importante que vaya habiendo estructura, que haya disciplina, que llevemos a los niños a que sean perseverantes, porque yo algo leía en estos días y decían, ¿qué está pasando con los niños y los jóvenes? O sea, inclusive uno va viendo, nunca me había tocado, pero ya hay niños en estas edades que son entre 1 y 4 o 5 años que de una manera como espontánea dicen, yo no quiero comer carne porque yo quiero las vaquitas, no me quiero comer el pollo porque me gustan las gallinas. En Sol Naciente, por ejemplo, nosotros les tenemos gallinitas. Pero también encuentra uno de los jóvenes muy conectados con el cuidado del planeta, pero con una incapacidad muy grande para manejar frustraciones, con un deseo muy como facilista porque tengo que tener, precisamente eso ocurre con las pantallas, satisfacciones que sean rápidas y momentáneas y pasar de una a otra. Eh, ¿Tú qué tienes ahí para Yo contarnos? creo que diría varias cosas, esto es una pregunta muy relevante. Yo creo que como padres uno se encuentra con una cantidad de errores que hay que no cometer y que hay que evitar y que hay que aprender de esos errores. Un primer error, y yo creo que muchas veces los padres no estamos formando, sino deformando. Y estamos deformando porque entonces nos convertimos no en padres, sino como si fuéramos hermanos, como si fuéramos llaves, Ah, sí, sí, mi parceros, parcero. parceros. Y no somos parceros, somos papás. Entonces lo primero que hay que hacer como papá es retornar el rol de paternidad y de maternidad. En otras palabras, papá es papá, papá no es hermano ni parcero. Y en ese orden de ideas hay autoridad. Cuando no hay autoridad, me parece que hay un error. Segundo error, lo acabas de decir. Creemos que para manejar las frustraciones hay que evitarle que se frustre. No, señores. Un buen papá o una buena mamá debe buscar que sus hijos fracasen también. O sea, que acierten sí y que fracasen, pero que sean capaces de superar su fracaso. Porque si no, van a ser absolutamente intolerantes a ese fracaso y van a vivir una profunda frustración permanente. No van a tener tolerancia a la frustración. Es, Y eso, y eso es muy complicado. Y eso yo lo veo como, por ejemplo, papás increíblemente defendiendo al muchacho que cometió un error. Porque es increíble. eso es una cosa Se lo tapan, asombrosa. además tapan los... Y además le envían un pésimo mensaje al joven porque entonces terminan hasta contratando un abogado para que el abogado solucione el problema, Defiendan lo indefendible. defienda lo indefendible y lo que sabe el papá que no es defendible. Es una cosa loca. Y ahí es donde yo creo que le estamos enseñando a nuestros hijos a seguir la vida fácil. Y el mundo no va a ser fácil nunca, porque siempre va a haber momentos difíciles. Y ahí es cuando uno encuentra gente profundamente frustrada cuando llega más adelante en su vida a una crisis. No es capaz de superar la crisis. Así es. Ese es un segundo error. Y lo otro es
yo creo que tenemos que formar jóvenes que tengan, qué bueno, ese gusto y ese cuidado por el planeta, pero que tengan conciencia de los otros, no solo del individuo. Porque sí estamos formando generación de jóvenes muy individualistas, Ujú. con muy poco sentido empático. A esto hay que meterle, como decimos aquí en la Universidad de IA, Ubuntu. Yo soy porque tú Me eres. encanta. Ujú. Reconocer el valor del otro para Ujú. reconocer el valor propio. Ujú. Eh, yo diría, ahí hay como algunos temas relevantes y lo último tal vez es disciplina, sí, porque muchas veces no le encontramos valor a la disciplina y la disciplina tiene un valor formativo. Yo, por ejemplo, como profesor, yo arranco a las 6 de la mañana la clase, pero las 6 no son las 6:05 ni las 6:10, son las 6. Ujú. ¿Por qué? Por disciplina. Porque Ujú. es que cuando tú Se llegues a respeto por el presentar otro. un documento en tu junta directiva, no te van a decir, no, tranquilo, llega a las 6:30. No, es que es a las 6 la junta directiva, no a las 6:30. Así Y es. hay que enseñar desde chiquitos a esa condición. Ahí mencionaste elementos muy significativos y me conecto con un discurso que ha generado pues mucho revuelo, que fue recientemente el que hizo David, el director de David Sobar. Confama, exactamente, donde a unos egresados, pues unos graduandos, les dijo, hey, yo los vengo a convocar a que se frustren mucho, a que fracasen mucho, a que tengan desamores por montones. Que uno en eso dice, uy, Dios mío, ¿cómo es esto? Yo convoco mucho a que en las familias disfrutemos y haya una educación para la felicidad también. Es que ser felices no implica que no haya desafíos, que no haya retos, que no haya dificultades, pero es como desde el amor estamos ahí para acompañar a los niños de 1 año, a los jóvenes que tienen 13 años y a los universitarios que tienen 20 y 22 años. Siempre la figura de papás, de acompañantes que sean significativos, van a ser muy importantes para los jóvenes. Entonces, a veces que se encierran en el cuarto, hay que tocar la puerta, hay que ir buscando espacios para poder convocarlos. Entonces, por supuesto que tiene que haber frustraciones, pero tenemos que convocar también mucho a que vayan saltando esos peldaños de la mejor manera, muy siempre conectados con la ética, con la transparencia, con la honestidad y con el apoyo del otro. Es decir, la vida no la logramos eh, escalar de manera individual, lo colectivo, las redes de apoyo, las relaciones que se encuentran tan bonito. Yo, por ejemplo, con mis hijos me encanta que ya se graduaron, pero siguen conectados con sus compañeros de colegio, de universidad, se apoyan en un montón de cosas para el disfrute, para los emprendimientos. Entonces es muy importante que entendamos que la vida tiene grandes desafíos y que hay que educar para la felicidad, pero en medio de todas las complejidades que el día a día nos presentan. Y es que al final, además te lo digo porque me encanta estudiar el tema con Tal Ben Shahar, con Martin Seligman, todos los autores de la psicología positiva. Yo creo firmemente en la felicidad, pero es que no creo que la felicidad está en el dinero, en el prestigio y en el poder, ni en una mezcla de las tres. Es más, conozco gente que tiene las tres, no es feliz. Así Que tiene es, dos de ellas, no es feliz. Que tiene una de ellas y sí es feliz. así es. Porque es que la felicidad no está en eso. La felicidad, visto así, termina uno descubriendo que está más en la mente que en la chequera. Y cuando está en la mente significa que está, por ejemplo, en las buenas relaciones humanas. Ujú. La felicidad está en la resiliencia, o sea, la capacidad que tenemos de encontrarle una solución a un problema gigantesco que no sabíamos cómo enfrentarlo. Por eso los artistas son felices. Pueden ser pobres, no tener poder y no tener tanto prestigio, pero su acto de actuación, de arte, de artístico, les hace enfrentar algo tan desafiante que son felices con eso. Ajá, Son felices creando. Por eso el emprendedor es feliz también creando. claro. Así le vaya mal a la empresa. Entonces, la resiliencia o en la resiliencia también hay una dosis de felicidad. En la superación de un problema hay una dosis de felicidad. En aprender a sentir hay una dosis de felicidad. En los pequeños momentos de la vida hay una dosis de felicidad. También en la meditación hay una dosis de felicidad. Entonces, no limitemos la felicidad al éxito. Yo siempre he dicho que mi profesor me enseñó que quien cree que la felicidad está en el éxito está equivocado. La felicidad está en la grandeza.
Y la Qué grandeza bonito. significa dejar huella, Ujú. significa mirar atrás y descubrir que algo has dejado a lo largo del camino. Eso es ser feliz, no lo contrario. Si limitamos la felicidad, insisto, al dinero, al poder y al prestigio, vamos a ser infelices. Y está en el servir también, José Sí, Manuel. en el Y servicio lo decías, también, es muy lindo, y tú lo que haces, en y ser lo que generosos hacemos es también, muy lindo, la en ser generosos, compasión que uno en, tiene por el otro. en recibir actos de generosidad, también ahí en eso está la felicidad. Exactamente. Entonces, ahí es muy importante irnos entendiendo como maestros, como padres, que la responsabilidad que tenemos es gigante y es de aquí a la luna y que tenemos que transformar un montón de aspectos en lo personal. O sea, yo digo, como maestro, yo he tenido que cambiar al frente de la institución, soy naciente, me ha tocado hacer cambios permanentes y no paro de estarme formando, de estar estudiando, porque soy un referente y todo el tiempo tengo que estar movilizando a mi equipo, a las familias y los papás. También es muy importante que inclusive los de las universidades, yo ya veo también que desde las universidades convocan. A mí no me tocó en la universidad que llamaran a mis papás. Yo ya veo que muchas universidades están convocando a los papás. ¿Aquí está pasando eso? ¿Cómo lo estás Sí, lo manejando, José estamos Manuel? haciendo y llamamos a los papás siempre las primeras semanas para hacerlos partícipes del proyecto educativo, porque yo creo que ellos son parte del proyecto educativo, Ujú. para decirles que nosotros no vamos a reemplazar a las familias, Qué bonito. porque no vayan a creer pues que aquí entonces nos vamos a convertir en el formador de valores. Las familias forman en valores, yo formo en otros valores o complemento la formación en valores, pero no puede el papá endilgarme a mí la responsabilidad de formar en valores un joven. Para decirles también que se sientan partícipes del proceso de formación, de la articulación de la universidad con el mundo real, para que, para que al final el proceso formativo sea entre todos, porque yo creo que es entre todos. Y lo mismo tendría que hacer después con las empresas también, Ujú. porque ellos también son parte de un proceso formativo. Entonces, sí lo hacemos, y lo hacemos además de una manera muy activa todos los semestres, y creo que ha sido muy positivo, Qué ¿sabes? bonito, me encanta. Muy positivo. Excelente. Y ahí yo insisto mucho a muchos espacios en los que me muevo y muy especialmente, por ejemplo, acá con la universidad, que nos convoquen también a vivir con los niños y las familias estos espacios de universidad de una manera distinta, ya no como estudiantes del campus directamente, sino abriendo como ahora me encanta la educación porque se está abriendo y yo no tengo que dar solamente mi espacio formativo en esta sala, en esta aula, sino que yo puedo ir al parque, los puedo llevar al Explora. Pero te A, voy a hacer un ejemplo. Este sábado tuvimos aquí en la Universidad de IA una jornada de cometas ¿Qué en el nota? mes de agosto. Ajá, Y puedes creer que el ganador, el que logró que la cometa llegara más lejos y más alto, fue qué un niño belleza, de 7 años. qué O maravilla, sea, qué no se maravilla. necesita edad para ser Y sobresaliente. mira cómo sonríes cuando hables de eso. Es que cuando uno se conecta con la educación de manera profunda, apasionada, disfruta de eso. O sea, qué rico para un niño estar acá conectándose con un mundo de la universidad, que estos son unos campus que uno dice extraordinario. Entonces, y que nosotros disfrutamos de esa compañía de los niños, nos energizan, nos llenan de motivos para vivir. Aquí hay una pregunta que yo creo que la hemos esbozado un poco, pero ¿cómo la hacen? Yo quiero retomarla y es como papás, ¿cómo se puede motivar e incentivar la curiosidad permanente de los niños y jóvenes en un mundo donde ambos papás trabajamos y el tiempo para compartir en familia es muy poco? ¿Qué se te ocurre a ti, José Tiempo de Manuel? calidad, pero Ajá. sobre todo nunca intentar hacer lo que fácilmente podemos hacer, que es encontrar la respuesta a la pregunta. Es que muchas veces cuando uno le enseña a un hijo, se equivoca y a uno le puede pasar, incluso como educador. Entonces, mi hija, el fin de semana me pone una pregunta de matemáticas. Si yo paso directamente a contestarle la pregunta, no va a entender Ajá, y no hice nada. sí, Toca es hacerle más preguntas para que ella, desde esas preguntas, en un modelo socrático, sea capaz de encontrar las me respuestas. O encanta. sea, que vaya descubriendo a través de la pregunta cuál es la respuesta.
Y ahí es muy importante entender que, o sea, yo insisto mucho que la cantidad y la calidad son buenas, pero que la calidad, así el tiempo sea muy poco, es fundamental. Entonces hay que mirar conscientemente de qué manera estamos compartiendo esos espacios pequeños, porque a veces estamos con poco tiempo, pero ¿qué hacemos? Llegar a ver una película, ver una pantalla, estar comentando de los problemas, que también se vale, porque es que la vida tiene problemas y tiene muchas cosas, pero qué rico es a través de la lectura de un cuento, de contar una historia, de no dar respuestas a los niños, entonces, de buscar, o sea, es que hay que planear los tiempos. José Manuel, yo he visto, o sea, si uno no planea a veces, la vida no toda tiene que ser rígida, pero tiene que haber estructura. Pero si yo como familia sé los tiempos que me están ocupando, el mundo laboral, el mundo del estudio, las cosas afuera, pero yo digo, el domingo por la mañana nos vamos a ir a un parque. El domingo, no al tesoro, que me encanta también, y yo no voy en contravía de eso, pero busquemos espacios que nos conecten con la naturaleza, con otros elementos, para que ahí conversemos qué pasa con la quebradita que está por allí y cómo es el sonido, hay pececitos, qué pasa con las nubes, estamos comiendo unos alimentos en un picnic distinto. Entonces, hay que buscar planear tiempos. Si no los planeamos ni nos los aseguramos, la vida se nos va yendo y entonces no vamos a tener tiempo para compartir tiempo de calidad y para potenciar en los niños un desarrollo creativo y generar conversaciones ricas donde ellos nos cuenten qué están sintiendo, qué están pensando, qué preguntas tienen. Entonces es fundamental que vamos haciendo eso. ¿Qué tenemos que hacer desde los jardines, las universidades, los colegios, los papás, las mamás, para construir una sociedad que tenga más esperanza? Estamos en este momento en unas complejidades muy fuertes desde la parte política. ¿Qué hacemos? ¿Qué sugieres tú que Yo, podemos hacer para inspirar que la educación, el amor, el acompañamiento, la fe yo nos sugiero, motiven a seguir? sugiero varias cosas, pero sugiero dos caminos relevantes. El primer camino es, hoy como sociedad tenemos que tener un sentido de unidad. No Ujú, podemos seguir en la peleadera, en la ujú, camurrería, en la diferencia, ujú. sino descubrir que aún aunque pensemos distinto, podemos tener puntos en común, puentes en común. Fácil es quedarse en las orillas del puente, difícil es recorrer el puente y descubrir que en la mitad de él hay propósitos comunes. Eso significa un profundo sentido de tolerancia a la diferencia, ser capaz de oír al distinto, valorar al distinto, valorar las inteligencias múltiples. Entonces, como padres de familia, valoren la diversidad y valoren la diferencia. Eso tiene un valor en sí mismo. Y por el otro lado, construir alrededor de la esperanza. Una esperanza en una sociedad que tiene que tener a la familia como un núcleo básico de la sociedad. Tenemos que recuperar el valor de la familia, fortalecer a la familia, fortalecer la formación de valores desde la familia y en los colegios. Los valores son universales. Los valores que están relacionados con la fe, los valores que están relacionados con la honestidad, con la responsabilidad, con el sentido de ciudadano, con, ya hablé un poco del tema de honestidad, valores de integridad. Eso es relevantísimo. Y como padres de familia y como maestros, hagamos un esfuerzo en eso, pero con veracidad, con buen ejemplo. No como cuando uno se monta en el carro y le dice al niño atrás, no te pongas el cinturón de seguridad porque no hay policía. No, eso no es un mensaje honesto. Eso no es un mensaje íntegro. Entonces, la integridad, se es o no se es. Hay que enviar ese mensaje claro. Y la esperanza se construye también con la convicción de que siempre hay un futuro mejor y que tenemos que entre todos empezar a construir ese mejor futuro, porque entre otros además como antioqueños lo vamos, se ha logrado en la historia cuando en los momentos difíciles hubo unidad y hubo esperanza. Y como colombianos lo hemos tenido en miles de momentos. Entonces, con unidad, con esperanza, esperanza basada en la formación, basada en la integridad, basada en los valores, basado también en formar personas que sean personas primero y no solamente sean algo, digamos algo desde el punto de vista de un título. Profesional. Ujú. Y finalmente, para construir con unidad y con esperanza, hay que hacer un esfuerzo por identificar los proyectos de vida de las personas y de los seres humanos. Excelente. Como maestros tenemos un compromiso, como padres tenemos un mayor compromiso en esa dirección.
Bueno, qué espacio tan maravilloso. Entonces, gracias infinitas a todos los que se conectaron. Saben que desde la Escuela de Ingeniería estamos para servirles. Yo también siento parte de esta escuela, desde su naciente también, y a seguir construyendo un camino de la educación, desde los papás, desde las escuelas, las universidades y los jardines infantiles, para que estos niños y jóvenes tengan realmente esperanza y fe en este presente y en este futuro. Entonces lo construimos con mucha conciencia, con mucho compromiso, con gran responsabilidad. Gracias a todos y nos vemos pronto. Gracias, Ana Cecilia. Gracias, José Manuel, eres un Muchas gracias. encanto.